espero que estén súper bien. Salude a su familiar, a su amigo, quizás a su vecino, quizás los tengas sentado en la sala de su casa escuchando este mensaje. La persona que estás discipulando, quizás la hayas invitado a tu casa, la persona que le estás enseñando para compartir este culto que es para Dios, ¿cierto? Que estamos unidos en el Espíritu, que no estamos juntos, no estamos físicamente, pero cada uno en sus casas, en los diferentes hogares, estamos levantando una hoguera, estamos levantando un altar a Dios. Y bueno, esto es bueno, que estemos bendiciendo el nombre del Señor. Oramos para que podamos volver a los templos, podamos volver a congregarnos y estar de nuevo allí festejando o haciendo fiesta para el Señor, ya toda la familia juntas. Quiero enviarles un caluroso abrazo desde Girardot a las personas allí en la iglesia de Bogotá. Quiero saludar también la sede de Girardot y bueno, bendecirles, saludarles y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar a la palabra de Dios. Espero que usted esté atento, que usted tenga ahí su Biblia, tenga su esfero, cuaderno y pueda tomar nota y pueda verificar después. ¿Listo? Bueno, que he titulado este mensaje viviendo o siendo parte de la cultura del reino de Dios, ¿cierto? O del reino de Dios. Y en el reino de Dios hay una cultura, hay un estilo de vida, y eso es lo que somos nosotros. Como hijos de Dios, como iglesia, vivimos en la cultura y en el reino del Señor, ¿cierto? En el reino de Dios. Y quiero que ore conmigo ahí y dígale: Señor, Dios mío, te doy gracias en este momento, te doy gracias por tu palabra, y te pido, Señor, que seas tú hablándome, que seas tú en este momento tomando el control de mi vida, echo fuera de mí todo pensamiento que no venga de ti, todo lo que quiera distraerme. Señor, me dispongo a oír tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a mi corazón, que seas tú transformando mi vida y que seas tú llevándome, Señor, a parecerme y a ser cada día más como tú, Señor. A que yo pueda ser renovado en mi mente, Señor, a través de tu palabra, y pueda cada vez parecerme más a Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Bueno, quiero que vaya conmigo al libro de Juan, ¿cierto? Juan capítulo 3. Y este es el tema que quiero hablarles. Primero, aunque algunos ya lo saben, ¿cierto? Algunos ya lo han leído muchas veces, este pasaje, pero quiero que lo volvamos a tocar para explicarles cómo podemos ser parte de la cultura del reino de Dios, cómo podemos ser parte de ese reino espiritual, de ese reino de Dios, ¿sí? En el Padre Nuestro dice venga tu reino, ¿cierto? Hágase tu voluntad. ¿Cómo yo establezco ese reino en mi vida? ¿Cómo yo establezco ese reino en mi casa y en mi familia? ¿Cierto? Y que sea la cultura de Dios, sean los hábitos, las costumbres de Dios viviendo o siendo parte de mi vida, siendo parte de mi familia, siendo parte de la cotidianidad, de todo lo que yo hago. Y a pesar de que estamos en medio de una cultura y de unas subculturas que nos llevan a pecar, o que nos quieren arrastrar a hacer lo malo, o que donde hay maldad, donde hay perversidad, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo vivir en esa cultura del reino de Dios, ¿cierto? Donde el mismo Jesús decía: Señor, oro no para que los saques del mundo, Señor, sino para que los guardes del mundo, ¿cierto? Porque ellos están en el mundo, pero no pertenecen a este mundo, ¿cierto? O sea que nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces quiero que vaya conmigo, que podamos leer este texto de Juan 3, pero antes de leerlo quiero explicarle un poco qué es una cultura. Si vamos a vivir en la cultura del reino de Dios, ¿qué es una cultura? Y una cultura es un conjunto de costumbres, de creencias, ¿cierto? Es un conjunto de hábitos, es un conjunto de pensamientos, ¿cierto? Y todo esto hace que yo viva en una cultura.
¿sí? Todo esto parte de una enseñanza, de algo que aprendí, de algo que me enseñaron, que viene por tradición, y crea en mí unos pensamientos, crea en mí unos pensamientos, esos pensamientos crean unas creencias, y esas creencias una forma de vida, un estilo de vida, y ese estilo de vida forma una cultura, ¿sí? Por eso nosotros decimos que el evangelio es una cultura, es un estilo de vida, no es una religión. Entonces, dependiendo de lo que la enseñanza que usted tenga, la creencia que usted tenga, así mismo usted se comporta, así mismo usted actúa y usted piensa. Por eso he titulado el mensaje Andando en la cultura de Dios, o siendo parte de la cultura del reino de Dios, o cómo ser parte de la cultura del reino de Dios. Bueno, y de pronto al final usted le puede colocar otro título al mensaje, pero básicamente es eso, a modo de introducción, y que usted lo tenga ahí en cuenta, que usted lo tenga presente, que vamos a ver eso, cómo ser parte de esa cultura, cómo usted es parte de la cultura del reino de Dios. Entonces, usted vaya conmigo ahí al Evangelio de Juan 3, ¿sí? Y Juan 3, este capítulo habla de un encuentro de un señor llamado Nicodemo, ¿cierto? Que era uno de los rabí, de los maestros, ¿sí? Y se acerca, dice que se acerca a Jesús de noche a hacerle una pregunta. Estos rabí eran muy importantes en el pueblo judío, porque eran los que más sabían, eran los que, la palabra rabí significa maestro, eran los que enseñaban, eran los que instruían. Es más, para que un niño judío llegara a ser maestro, pues tenía que tener un recorrido muy ejemplares, ¿sí? Conocer muy bien la ley, ser muy astuto no, ser muy inteligente, muy entendido en la Torá, muy entendido en la palabra de Dios, muy entendido en estas enseñanzas para poder llegar allí. Es más, estos niños tenían unas enseñanzas desde muy pequeños, y eran varias etapas que a ellos los iban eliminando según su rendimiento, según su capacidad. Y si no eran aptos para seguir al siguiente paso, tenían que irse a aprender la profesión de sus padres, ¿sí? Y ya no podían seguir a un rabí. Pero si llegaban a un punto, dice que ellos escogían a un rabí para seguirlo, para ser como su maestro. Y ellos lo escogían, ¿cierto? Y es más, ellos lo escogían, pero el rabí les hacía un examen. Y el rabí mismo decía, este maestro decía si ellos lo podían seguir o no. Y si lo descalificaban en el último paso, tenían que ir a hacer la profesión de su padre, ¿cierto? Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme, Pedro entendió muy bien esta parte de lo que era seguir a Jesús como maestro, y no lo dudó un instante y dejó sus redes y siguió a Jesús. ¿Listo? Y en esa etapa de Cristo, Él escoge sus discípulos, Él escoge sus personas. No, las personas no lo escogieron a Él, los discípulos no lo escogieron a Él, sino que Él escogió a sus discípulos, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, este señor sabía mucho, este maestro, este rabí, y en el capítulo 3, capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es clave. El requisito para ver el reino de Dios, está diciendo Jesús, ¿qué es qué? Le está respondiendo a Nicodemo y le está diciendo, de cierto te digo, que el requisito para ver el reino de Dios es nacer de nuevo. ¿Listo? Y Nicodemo en el 4 le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Sí? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Este de cierto significa te lo aseguro, así es, ¿sí? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el 5 dice, que el que no es nacido de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tenía que pasar algo especial. Este Nicodemo podía saber mucho de la palabra de Dios, podía ser muy instruido en la Biblia, podía ser alguien muy ejemplar y reconocido, ¿cierto? En el pueblo judío, pero realmente era necesario que él naciera de nuevo para ver y para entrar en el reino de Dios. Y dice el 7, no te maravilléis de lo que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Y el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo,
¿cómo puede hacerse esto? Él no entendía, él dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede pasar que yo nazca de nuevo? Y Jesús en el 10 le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, le está diciendo, tú eres un rabí, uno de los ejemplares, de los que conocen la Torá, el derecho al revés, y no entiende lo que te estoy hablando. Entonces Jesús le dice en el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, el Señor estaba hablando de cosas o de ejemplos terrenales de lo que era el nuevo nacimiento, pero le dice, si no lo puedes entender así y tú eres un maestro, ¿cómo te puedo explicar las cosas celestiales? Y esto del nacimiento de nuevo es algo que de pronto nunca hemos escuchado para algunos, o quizás lo hemos escuchado, pero es muy difícil a veces entenderlo, porque decimos, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿De qué tipo de nacimiento está hablando Jesús acá? Dice que de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer en agua y qué es nacer en el Espíritu? Está hablando de un proceso de lo que llamamos regeneración, ¿cierto? De lo que la regeneración es que la persona cree en Jesús, confía en Jesús, ¿cierto? Se arrepiente de sus pecados y es justificado. Siendo antes condenado, ahora pasa a ser justificado cuando se arrepiente de sus pecados. Cuando cree en Jesús, cuando colocas la confianza en Jesús, pasa a ser justificado. Y de agua significa, el agua simboliza purificación, limpieza. Habla de que debe arrepentirse y debe ser purificado. Y esto es un milagro que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando decidimos confesar y recibir a Jesús en el corazón. Es algo que pasa en nuestra vida. Es un suceso, es el mayor milagro que puede pasar. Y es el milagro más grandioso, porque con este milagro, si no pasa esto en nuestra vida, si nunca nacemos de nuevo, si nunca somos regenerados, si nunca somos justificados, ¿cierto? Y si nunca recibimos un espíritu nuevo, como lo dice la Biblia, pues usted y yo no iríamos al cielo. ¿Cómo así, pastor? Pues sí, las personas pueden ir a una iglesia, pueden leer la Biblia, pueden conocerla mucho, pueden ser como este rabí que conocía mucho la palabra de Dios, pero si las personas no nacen de nuevo, no van a ver el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y entonces, nacer de nuevo es lo que yo les digo, implica nacer de agua del Espíritu, arrepentimiento, arrepentirse de sus pecados y ser purificado para poder ser justificado delante de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces está diciendo el Señor acá esto, le está diciendo, usted necesita nacer de agua del Espíritu. Usted necesita ser justificado, usted necesita ser limpiado, usted necesita tener un espíritu nuevo, un corazón nuevo, como habla en Ezequiel, ¿sí? Que ahorita lo vamos a mirar, para poder entrar o vivir en la cultura de Dios. Y él dice, pero yo sé la Biblia, yo conozco la vida, vivo en la ley, ¿sí? Obedezco, soy buena persona, pero no es suficiente ser buena persona. No es suficiente conocer la palabra, no es suficiente ir a la iglesia los domingos. Es necesario que ese milagro que yo le hablo, que es grandioso, que es el mayor milagro, porque con este milagro usted va a poder entrar al cielo. Usted puede tener un milagro de sanidad y Dios lo puede haber sanado, pero así usted haya sido sanado, con todo y eso se puede ir al infierno si no nace de nuevo. ¿Sí? Usted puede recibir un milagro financiero y Dios le da una empresa y consigue mucho dinero, pero con todo y ese milagro, si usted no nace de nuevo, usted se puede ir al infierno. Entonces, es importante entender esta parte. Tenemos la iglesia llena de personas. Bueno, o hay algunas personas que aunque van a la iglesia, aunque conocen la Biblia, no han nacido de nuevo. Por eso es sumamente importante. Puede que usted se haya bautizado en agua, ¿cierto? Puede que usted esté sirviendo aún en la iglesia, esté haciendo alguna clase de servicio. Puede que usted sea de la alabanza, ¿cierto? Puede que usted sea, no sé, un maestro. Puede que usted sea, enseñe la palabra de Dios. Bueno, porque si es maestro y recibió un don, pues obviamente es nacido de Dios, ¿cierto? Pero puede que usted haga algo en la iglesia y no haya nacido de nuevo. Entonces, quiero decirle eso. Es importante que usted nazca de nuevo. Quiero que vaya conmigo al libro de... ¿O cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto, pastor? ¿Cómo podemos entonces nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo entonces? ¿Cómo yo puedo pasar
a vivir de la cultura del mundo a la cultura de Dios? ¿Cómo yo puedo empezar a obtener esos hábitos de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo empezar a caminar siendo justificado, siendo perdonado, ¿cierto? Siendo limpiado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hay que hacer? Entonces ya hablábamos que lo primero que hay que hacer es que arrepentirnos, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser purificados y ser nacidos de nuevo, ser regenerados. Avancemos rápido entonces. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ir a Primera de Timoteo 5, 6. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Capítulo 5, versículo 6 dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, lo primero o lo que tiene que pasar es que la persona tiene que pasar de muerte a vida. ¿Sí? Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Sí? O sea, el que vive sin ser regenerado está muerto. O sea, usted y yo, que ya recibimos a Jesús en el corazón y que fuimos nacidos de nuevo, o que pasó ese milagro que les estoy hablando, un día estábamos muertos. Y quizás algunas personas todavía están muertas. Por eso el Señor mandó a que predicáramos la palabra de Dios. Porque aunque vivan, están muertos. Y esa muerte significa separación de Dios. ¿Sí? Recuerda en Génesis, desde Génesis, cuando Adán peca, ¿sí? Entonces tiene una separación. Dios lo saca del Edén y sufre una separación de Dios. Y Jesús viene a arreglar todo este problema en la cruz para reconciliarnos con el Padre. ¿Sí? Entonces por eso dice la Biblia que todo aquel que en él crea y le reciba, ¿cierto?, es hecho hijo de Dios. Entonces, ¿cómo dice? Miremos Efesios 2, Mateo 8, 22, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 8, 22? Vamos a Mateo 8, 22. Mateo capítulo 8, versículo 22 dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús le está diciendo a uno de sus discípulos, porque le dice: sígueme, le dice a alguien, y el otro le dice: yo te quiero seguir, Señor, pero espera, entierro a mi papá, ¿cierto? Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué le está diciendo Jesús? Incluso, al parecer, no era que se había muerto el papá del muchacho todavía, sino que el muchacho dice: espere que mi papá, cuando mi papá se vaya, yo lo sigo, cuando mi papá muera. Pero le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué está hablando? ¿Cómo así que los muertos entierran a sus muertos? Pues está diciendo personas que, aunque estén en este mundo, aunque estén vivas físicamente, están muertas espiritualmente. Necesitan ese milagro del que yo les estoy hablando, de la regeneración. Necesitan recibir o ser nacidos de nuevo. Necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de agua y del Espíritu, ¿sí? Y si quiere, vaya conmigo. Bueno, entonces dice Efesios 2.1. Quiero que vaya conmigo a Efesios 2.1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Él nos dio vida cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. La Biblia enseña, ¿cierto?, que estábamos muertos antes de conocer a Jesús, pero que cuando vinimos a Jesús, Él nos dio vida. Entonces lo primero que tiene que pasar en nosotros es recibir la vida de Dios, es recibir el Zoe de Dios, ¿cierto?, en nuestro espíritu, ¿sí? Es que pase ese milagro de la regeneración para poder estar en la cultura o andar en la cultura del reino de Dios. Y Efesios 2.5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Nos dio vida. Dice que aún nosotros, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados. Andábamos como la cultura de este mundo, estábamos muertos, ¿cierto? Estábamos separados de Dios y teníamos nuestra propia cultura, la cultura que nos habían enseñado nuestros padres, ¿sí? La manera de pensar que nos ha enseñado este mundo, lo teníamos ahí, pero necesitábamos la vida de Dios para poder estar en la cultura de Él, para poder entender incluso la cultura de Dios. En 2 Corintios 7:10, quiero que vaya conmigo a 2 Corintios 7:10. ¿Qué dice 2 Corintios 7:10?
Segunda de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a volverlo a leer. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces nosotros necesitamos arrepentimiento. El arrepentimiento es una tristeza, es un compungimiento, ¿sí? Nuestro espíritu es compungido, es entristecido, pero es una tristeza que viene de parte de Dios, porque sentimos tristeza de llevar la vida que estamos llevando. Y es dar ese giro y empezar a andar conforme a como Dios dice. ¿Listo? Eso es arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es aquel remordimiento, ¿cierto? Quizás se siente triste porque está pecando, pero lo sigue haciendo, no se aparta de ello, ¿ok? Entonces, bueno, ya les explicaba lo que es la figura del agua, lo que es la figura del nacer de nuevo, ¿cierto? Y dice acá, debemos arrepentirnos y debemos ser limpiados para ser justificados, ¿cierto? Y poder ser adoptados hijos de Dios. Tiene que pasar de arrepentirse, de ser regenerado, ¿cierto? Y automáticamente pasas a ser hijo de Dios. Es este milagro de ser trasladado, de ser redimido, ¿cierto? De ser perdonado, de ser ahora justificado, ¿sí? Pero no se queda ahí. Es necesario que después de que usted nace de nuevo y recibe a Cristo en el corazón, ¿cómo sabe usted que es nacido de nuevo? ¿Cómo sabe usted que ha recibido un espíritu nuevo? ¿Cómo sabe usted que ha recibido un corazón nuevo? Vaya conmigo a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel 11:19. Vaya conmigo ahí a Ezequiel 11:19. ¿Qué dice la Biblia? A ver. Dice así. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Les daré qué? Cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos la confianza en el Señor aquí en Ezequiel, ¿cierto? Como 400 años antes de Cristo, o 300 años, había profetizado algo. ¿Y qué es lo que ha profetizado? Dice, en algún tiempo, ¿cierto? Cuando mi hijo haya venido a morir, cuando mi hijo haya resucitado y haya vuelto al cielo, ¿cierto? Yo voy a hacer algo especial en las personas. Voy a fundar la iglesia del Señor. Antiguamente pues no había iglesia, había pueblo. Pero después de Cristo, con Pedro, empieza, o desde los apóstoles más bien, desde el derramamiento del Espíritu Santo, empieza la iglesia. ¿Cierto? Y acá dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces el Señor está diciendo, mira, yo voy a hacer un milagro. Ese milagro es el milagro de la regeneración. Ese milagro del que está hablando es el milagro del nuevo nacimiento. O sea, en el Antiguo Testamento nadie había nacido de nuevo, pero en el Nuevo Testamento dice Jesús, dice Dios, lo voy a hacer nacer de nuevo. Les voy a dar un espíritu nuevo, les voy a dar un corazón nuevo, ¿cierto? Les voy a quitar todo corazón de piedra y voy a colocar un corazón de carne. Voy a quitar todo corazón duro y voy a colocar un corazón sensible a mi voz y voy a hacer una nueva persona conforme a mi imagen. Voy a hacer una nueva persona, ¿sí? Para que puedan vivir en la cultura de Dios, para que puedan vivir en la cultura del reino. Por eso dice la Biblia que Él escribiría en nuestras mentes y en nuestros corazones la ley de Dios, ¿sí? Los mandamientos del Señor. Usted ya no necesita estar preocupado, digamos, y esforzándose por vivir la palabra de Dios o por vivir esos mandamientos, sino que sencillamente cuando usted nace de nuevo, usted va a sentir el deseo y el interés de hacer la voluntad de Dios. Aunque esté luchando todavía con su carne, pero usted va a sentir dentro de usted y usted va a ir en contra del pecado, usted va a ir en contra de la cultura de este mundo, usted va a ir en contra de las enseñanzas de este mundo, porque usted lo único que va a querer y va a anhelar es hacer la voluntad de Dios. Si esto ha pasado en usted, usted ya es un nacido de nuevo. Si esto no ha pasado en usted, entonces usted necesita nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? ¿Qué sucede muchas veces en la iglesia? Que las personas pueden ir dando pasos, pueden ir haciendo cosas por obediencia, pueden bautizarse en agua, pueden quizás empezar a servir al Señor, pero seguir viviendo en sus pecados
y en sus delitos. Seguir practicando el pecado. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 6, en Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, hay personas que creen que han nacido de nuevo, pero siguen viviendo en sus pecados. Y la Biblia dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando hemos sido regenerados, cuando hemos nacido de nuevo, hemos muerto al pecado, hemos sido crucificados juntamente con Jesús, hemos sido sepultados juntamente con Jesús y hemos resucitado a una nueva vida, dice la palabra de Dios, juntamente con Cristo. Hemos sido resucitados a una nueva vida. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios también: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si esa persona no es nueva criatura, es porque no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no puede crecer y no se puede desarrollar. Por eso muchas personas llegan a la iglesia, duran algún tiempo y después se apartan. Y tienen algún conocimiento de la Biblia quizás, pero seguro, o a lo mejor, nunca nacieron de nuevo. Nunca hubo ese milagro de transformación y trataron de cambiar en sus fuerzas. Quisieron cambiar en sus fuerzas sin ser regenerados. Es importante, es sumamente importante que nos preocupemos por las personas que vienen al Señor, que nazcan de nuevo. Que ese milagro, estar seguros que ese milagro ocurra en las personas, estar seguros que estas personas nazcan de nuevo, estar seguros, decía Pablo, ¿cierto?, que sentía como dolores de parto por las personas. Tenemos que estar seguros que estamos dando a luz, que estamos dando a luz nuevas criaturas, nuevos nacimientos, ¿cierto? En el Espíritu debemos gemir, ¿sí?, en el Espíritu, orar por ellos para que realmente nazcan de nuevo, para que realmente sea un nacimiento de nuevo. Entonces, ¿cómo puede crecer alguien o cómo puede desarrollarse alguien como hijo de Dios si no ha nacido de nuevo? ¿Acaso un niño, si no nace, si no es abortado, puede desarrollarse y crecer en esta cultura, en esta vida? No. Por eso, para que se desarrolle la cultura de Dios, es sumamente importante que nazcan de nuevo. No se puede desarrollar en la cultura de Dios, no se puede desarrollar en el Señor si no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es ese proceso? En Romanos 12:2 dice: no os conforméis. Entonces, después de que usted nace de nuevo, el proceso sigue. ¿Qué sigue después de ese proceso? Empieza a vivir en la cultura de Dios. Recuerde que cultura se forma. ¿Cómo se forma la cultura? Se forma por una enseñanza. Después esa enseñanza produce unos pensamientos, ¿sí?, o unas creencias. Estas creencias los llevan a tener un estilo de vida y este estilo de vida forma una cultura. Por eso cuando dos personas se casan, son dos culturas diferentes que se están uniendo y a veces hay choques, es muy difícil convivir. Porque a mí me enseñaron una cosa en la casa, a mi esposa otra, y cuando nos unimos, cada quien quiere imponer su cultura. Pero cuando nos casamos tenemos que imponer la cultura no de cada uno, sino la cultura de Dios en el hogar. Y esta cultura tiene que pasar de generación en generación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando llegas a Cristo, lo primero que tienes que hacer es renovar su mente. ¿Qué es renovar su mente? Vaya conmigo a Efesios 4:22. ¿Qué es renovar la mente? En la mente están las cosas que usted ha aprendido mal. La cultura que por una mala enseñanza trajo unas creencias y lo tiene en una cultura errónea. ¿Qué es lo que usted ha aprendido mal? Quizás a usted le dijeron: no, mire, las cosas hay que arreglarlas a los golpes. Entonces usted se enseñó que las cosas hay que enseñar a los golpes. Y cuando algo pasa, usted lo hace así. ¿Sí? ¿Recuerdan a Pedro? Pedro tenía una cultura. Sí, era pescador, era un hombre quizás robusto, ¿cierto? Quizás acuerpado, quizás con fuerza, quizás tosco,
Y este hombre lo que hizo cuando fueron a capturar a Jesús fue sacar su espada y cortarle la oreja, ¿cierto? Le iba a cortar la cabeza. O sea, él pensaba que así se arreglaban las cosas. Y muchas personas traen esa cultura. Una cultura donde le enseñaron el resentimiento, donde le enseñaron odiar, donde le enseñaron ser envidioso, donde le enseñaron, ¿cierto? Quizás sus padres o quizás el mismo mundo, la cultura de este mundo está en la mente de esa persona. Entonces dice, tiene que renovar esa mente. Por eso en Efesios 4:22 dice, después de que usted nace de nuevo, usted debe, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, quizás usted en su pasada manera de vivir era un borracho, era un drogadicto, quizás usted en su pasada manera de vivir era un mujeriego, quizás en su pasada manera de vivir era un ladrón, quizás en su pasada manera de vivir tenía la cultura de este mundo, ¿cierto? Y entonces el Señor dice, no, mira, en el siguiente paso, después de la regeneración, después del nacimiento de nuevo, es que usted tiene que empezar a vivir en la cultura de Dios. ¿Y la cultura de Dios qué es? La enseñanza de Dios. ¿Sí? Dice en 2 de Timoteo 3:16. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:16. Wow. Toca correr. 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el hombre que haya nacido de nuevo, sea ¿qué? Sea, ay, se me perdió. Ay, santo. 3:16, ya. El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para que seamos preparados para toda buena obra, la persona nace de nuevo y ahora tiene que sufrir un desarrollo. Así como el niño nace y sufre un desarrollo a su madurez, a su adultez, pero pasa diferentes etapas, así la persona que nace en el Señor, nace en el Espíritu, tiene que sufrir un proceso hasta llegar a la madurez, hasta llegar a la adultez en la vida espiritual, en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces dice, es útil la palabra de Dios. ¿Cómo hace para crecer? Pues con la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios le va a enseñar ¿qué? La cultura del reino de Dios. Le va a enseñar los hábitos del reino de Dios. Le va a enseñar las costumbres, le va a enseñar las creencias, le va a enseñar la cultura del reino de Dios. Y cuando usted aprende esto, entonces dice que le enseña. Y cuando le enseñan, usted está derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios que había en su mente. Todo lo que usted había aprendido mal, usted lo está sacando, usted lo está desechando, ¿cierto? Como dice en Efesios 4:22, perdón. Entonces en Efesios 4:22 está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Las viejas costumbres, lo que usted había aprendido mal por la cultura que usted tenía, por una mala enseñanza, que había traído unas creencias, que había traído un estilo de vida y había formado una cultura, ¿cierto? Había creado una fortaleza en las mentes de las personas, ¿sí? Por eso debemos derribar toda fortaleza, todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra, a través de enseñar la palabra de Dios. Cuando tú enseñas, cuando tú naces de nuevo y enseñas la palabra de Dios o aprendes la palabra de Dios, pues esto va a empezar a formar la cultura y en su mente va a empezar a renovar. ¿Qué es renovar la mente? Renovar la mente es esto, está en Jeremías 2. ¿Cómo renueva la mente? Con la palabra de Dios. Y está en Jeremías 1:9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué es lo que ha puesto el Señor en tu boca? Y en mi boca, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que es como una espada más cortante que toda espada de dos filos, ¿cierto? Que penetra hasta partir el alma, hasta discernir los pensamientos del corazón, ¿sí? A tumbar los argumentos mentirosos, las culturas, a destruir los altares que habían allí, las culturas que habían mal. Porque mira lo que dice,
Mira que el 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿A quién ha puesto el Señor sobre naciones y sobre reinos? A usted y a mí, que ahora somos iglesia, que ahora somos nacidos de nuevo, que ahora somos hijos de Dios. Dice, ¿para qué nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Entonces, para arrancar y para destruir, ¿cierto? Para arruinar y para derribar, ¿qué? Toda la cultura que habías aprendido mal, todas las enseñanzas que tenías mal, ¿cierto? Todo eso que has aprendido mal, de no dejarte de la gente, de odiar, de vengarse, todo lo que has aprendido mal, ¿cierto? De decir groserías, de decir mentiras para librarte de un problema, de sacar plata prestada y no pagar, de robar, ¿sí? De estafar, todo eso, usted lo empieza a derribar con la palabra de Dios que Dios ha puesto en tu boca, ¿sí? Y cuando tú derribas esos argumentos, entonces puedes empezar ¿a qué? A plantar y a edificar. Puedes edificar y plantar. Por eso las personas están tratando de edificar y plantar, pero sin derribar sus argumentos, sin renovar la mente. Entonces no va a funcionar. Si la persona no nace de nuevo, no puede edificar y plantar. Debe nacer de nuevo para empezar a edificar y a plantar una nueva cultura. ¿Cuál cultura? La cultura del reino de Dios. Entonces de pronto usted dice, pero ¿por qué no me están saliendo las cosas bien? Pues porque todavía tiene hábitos quizás y quiere hacerlo a esa manera antigua. No se ha despojado del viejo hombre. Por eso dice la Biblia, despojados del viejo hombre. Y vístase del nuevo hombre, dice la Biblia. Revístase del nuevo hombre. De los pensamientos de Dios, de los hábitos de Dios. Venga mi reino, dígale, venga tu reino a mi vida, Señor. Vengan tus hábitos a mi vida, vengan tus pensamientos a mi vida, venga tu manera de ver la vida, venga a mi vida, establece tu reino en mi vida, en mi familia, ¿sí? Tienes que empezar a decir al Señor eso después de que te arrepientes y naces de nuevo, ¿no? Antes no lo puedes hacer, y entonces tú empiezas a despojarte y a renovarte. Mira lo que dice 4:23, el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Renovados en el espíritu de vuestra mente. Vea como dice en la Nueva Versión Internacional. Dice, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza a imagen de Dios. O sea, debe ponerse la imagen, ¿sí? De la nueva naturaleza. Tú has recibido una nueva naturaleza de parte de Dios cuando naces de nuevo y debes vestirte. Tú puedes tener la ropa nueva ahí, pero si no te la pones, ¿cómo te la pones? Primero tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que ser enseñado en la palabra de Dios, tienes que ser enseñado en la doctrina de los hábitos, de los pensamientos, de las costumbres de Dios, para que empieces a formar una cultura de Dios en tu vida. Por eso tenemos hijos de Dios o cristianos, personas que se llaman cristianas, que salen allí y hacen todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces personas que dicen, no quiero ir a la iglesia porque tal fulano de tal es cristiano y hizo esto malo. Entonces, dice la traducción del lenguaje actual, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Wow, me gusta la traducción del lenguaje actual. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. ¿Que Dios a qué? Ha vuelto a crear para ser como Él. El nacimiento de nuevo somos personas nuevas, somos personas que Dios ha vuelto a crear y las hizo conforme a su imagen. Entonces usted por eso debe despojarse. Y Efesios 4:13, para terminar, dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces nos renovamos. ¿Cuándo paramos de renovarnos? Hay personas que están pensando, ¿hasta dónde puedo pecar, pastor? ¿Será que si le doy un pico a mi novia acá peco? ¿Será que si hago esto peco? Las personas están pensando hasta dónde pueden llegar para no pecar, pero no están pensando es en crecer y desarrollarse en el espíritu hasta parecerse cada día más a Jesús. Están estancados muchas personas. Y dice Efesios 4:13, dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta que todos qué? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, ese crecimiento tiene que hacer que la iglesia llegue a una unidad de la fe. Que la iglesia esté unida en las mismas creencias, en la misma fe, en la misma cultura, en la misma enseñanza, en el mismo estilo de vida. Y dice, de la fe y del conocimiento, ¿la unidad de qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Nos renovamos porque tenemos que llegar a un conocimiento pleno de quién es Cristo, del Hijo de Dios.
¿Y qué más? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A la medida de qué? Dice, a la medida de la estatura. La medida es Cristo, no el pastor ni el líder. La medida es Jesús. Hasta que lleguemos a esa medida, nunca paramos de crecer, nunca paramos de santificarnos, nunca paramos de ser cada vez más como Jesús. Ese es el desarrollo. Dice acá, hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe. Bueno, en otra versión dice, hasta que seamos hombre perfecto. Cuando dice hombre perfecto, hombres maduros. Tenemos que llegar a una adultez del cristianismo. No nos podemos quedar niños. Las personas están, pero no me saludaron, pastor, entonces me voy de la iglesia. Pero es que esa persona me hizo tal cosa, entonces me voy de la iglesia. Eso es niñadas espirituales, es un bebé. Pero el que tenemos que llegar a una madurez espiritual, esa es la estatura de la plenitud de Cristo, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Y que Cristo también, cuando habla de madurez o de ser perfeccionados en Cristo, habla de Cristo formado en nosotros en su totalidad, hasta que usted ya, las personas lo vean, o usted mismo sepa que Cristo está formado en usted de tal manera que cuando lo hieran, cuando lo lastimen, usted pueda pensar y actuar como Cristo. Usted pueda mirar como Cristo, usted pueda ser misericordioso como Jesús, usted pueda parecerse a Jesús. Entonces van a decir, este es un verdadero hijo de Dios, este es un verdadero cristiano, es una persona que madura espiritualmente. Allá tenemos que llegar todos vamos en ese proceso. Pero lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo. No puedes llegar a una madurez espiritual si no has nacido de nuevo. Es el milagro más grandioso que tiene que pasar en su vida. Si no pasa, usted está trabajando o está edificando, ¿sí?, sin ser renovado, sin haber derribado la otra estructura. Entonces no sirve de nada. Dígale ahí, Señor, si usted no ha nacido de nuevo, dígale, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido, Señor, que coloques un corazón nuevo en mí, un espíritu nuevo en mí, Señor, y que me renueves, Señor, en mi mente, que me hagas una nueva criatura en Cristo Jesús, que yo pueda ser nacido del agua del Espíritu, que yo pueda ser justificado, que yo pueda ser limpiado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que hoy ocurra ese milagro, nuevos nacimientos, nuevos partos, Señor, allí. Partos en el nombre de Jesús. Levanta hijos de Dios ahí, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, y ayúdanos ahora como hijos tuyos a renovarnos, a despojarnos de esa vieja mentalidad, de esas viejas costumbres, Señor, a no seguir caminando, Señor Dios mío, como personas de esta cultura del mundo, sino que podamos adoptar tus enseñanzas, que podamos adoptar tus creencias, que podamos adoptar, Señor, tus pensamientos, y que seamos parte de la cultura de la familia de Dios, de la cultura del reino de Dios, Señor, en el nombre de Jesús, y podamos ser renovados, podamos ser transformados, Señor, hasta llegar a la plenitud del varón perfecto, Señor, hasta que Cristo sea formado en su totalidad en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, que yo no me estanque, que yo no me detenga, sino que yo pueda avanzar, Señor, y que pueda cada vez crecer, cada vez parecerme más a ti, Señor, Señor, hasta que Cristo sea formado en mí. Dígale, en su totalidad, Señor, en su totalidad, Señor. Dejo las cosas de niño, Señor, dejo la inmadurez espiritual, Señor, y me propongo a crecer, a llegar a la adultez, Señor, a llegar a la madurez espiritual, Señor, a ser una columna en la iglesia, en el nombre de Jesús, a ser una persona firme, una persona que ayuda a edificar la iglesia, que ayuda a extender el reino de Dios, y no una persona que sea problema, no una persona que ponga tropiezo, no una persona que estanque el proceso de la iglesia, sino una persona, Señor, que extienda la iglesia, que extienda el evangelio, que extienda la palabra de Dios, no una persona que critica, Señor, sino una persona que aporta, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos, papá. Amén y amén. Como el Salvador, dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo.
sin darte nada. Me amaste a mí, me viste a mí. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste